El Coloso de Rodas era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un hito extraordinario que representaba el genio arquitectónico y la habilidad técnica de los pueblos antiguos. Esta gigantesca estatua de bronce de 33 metros de altura, equivalente a un edificio de 11 plantas, se erigió para celebrar la victoria de los rodios sobre sus enemigos. La creación del Coloso de Rodas estuvo motivada por un importante acontecimiento histórico: la victoria de los rodios sobre los macedonios, liderados por Demetrio Poliorcetes, en el 305 AC. Durante el intento de invasión, Demetrio, uno de los sucesores de Alejandro Magno, sitió la ciudad de Rodas con un gran ejército y un impresionante arsenal de máquinas de guerra. A pesar del intenso asedio, los rodios resistieron valientemente, utilizando la geografía de la isla y el ingenio de sus defensores para frustrar los avances del enemigo. Tras más de un año de combates, Demetrio se vio obligado a abandonar el asedio debido a la llegada de refuerzos aliados en Rodas. En su retirada, abandonó una cantidad considerable de equipo de guerra, incluidas armas y máquinas de asedio. Para el pueblo de Rodas, esta victoria fue una muestra de su resistencia y unidad como pueblo. Como símbolo de esta conquista, decidieron erigir una estatua monumental dedicada a Helios, el dios del sol, que creían que había protegido la ciudad durante el conflicto. La construcción del coloso enviaría un poderoso mensaje al mundo antiguo sobre la fuerza y el deseo de independencia de Rodas. Para erigir una estatua de tal magnitud, los rodeos recurrieron a una solución ingeniosa y simbólica: el uso de bronce y hierro capturados de las armas y máquinas de guerra dejadas atrás por los macedonios. Se calcula que en la construcción del coloso se reutilizaron decenas de toneladas de bronce. Este bronce se fundió y moldeó en placas que se ajustaron cuidadosamente sobre una estructura interna de hierro y piedra. El proceso de reciclado del material requirió un notable nivel de destreza técnica, y la iniciativa puso de relieve la pericia de los artesanos rodenses en metalurgia e ingeniería. Además, el uso de estos recursos reciclados redujo significativamente los costes del proyecto, haciendo que el monumento fuera viable incluso en un periodo de recuperación de posguerra. La reutilización del bronce también reforzó el mensaje político del coloso. Las armas que antaño amenazaron la libertad de Rodas formaban ahora parte de un símbolo permanente de su victoria e independencia. El coloso fue diseñado y construido por Chares de Lindos, renombrado escultor de la isla de Rodas y discípulo de Lisipo, el famoso escultor de la corte de Alejandro Magno. Charles aportó al proyecto su habilidad artística y la experiencia técnica adquirida con su maestro. Su objetivo era crear una obra monumental que expresara la grandeza de Rodas y su devoción a Helios. La construcción del coloso fue una tarea compleja e innovadora para la época. La estructura interna estaba hecha de hierro y piedra para proporcionar soporte y estabilidad. Sobre esta base se fijaron placas de bronce cuidadosamente moldeadas que formaban la superficie exterior de la estatua. Las piezas de bronce se unieron mediante remaches y herrajes precisos, garantizando la solidez de la estructura. Para levantar las secciones más altas se utilizó un sistema de rampas de madera y andamios que permitía a los trabajadores llegar a las zonas superiores con seguridad. La estatua se construyó por secciones, empezando por la base y avanzando progresivamente hacia la parte superior. De este modo, el peso de las capas superiores se distribuyó uniformemente por la estructura interna. Helios, el dios del sol, desempeñaba un papel fundamental en la cultura y la religión de la isla de Rodas. Los rodenses creían que era el protector de la ciudad y el responsable de su prosperidad. En la mitología griega, Helios era descrito como un dios que cruzaba los cielos a diario en su carro dorado, trayendo luz y calor al mundo. Esta representación de Helios como una fuerza vital e indispensable lo convirtió en una deidad profundamente venerada en Rodas. La devoción a Helios era evidente en las prácticas religiosas locales, que incluían festivales y sacrificios en su honor. El más famoso de estos eventos era la Helieia, una celebración anual que combinaba rituales religiosos y competiciones atléticas, resaltando la conexión entre fuerza física y vitalidad que simbolizaba el dios. La ubicación exacta del Coloso de Rodas sigue siendo objeto de debate entre historiadores y arqueólogos, aunque muchas representaciones populares sitúan la estatua a la entrada del puerto, con las piernas extendidas sobre los barcos. Esta idea se considera técnicamente imposible para la época. Una de las teorías más aceptadas es que el coloso se erigió cerca del puerto,
posiblemente en el emplazamiento del actual fuerte de San Nicolás, construido por caballeros de San Juan. Esta ubicación permitía ver la estatua como punto de referencia para los marineros que llegaban a la isla. Otra hipótesis sugiere que el coloso se construyó en tierra firme, sobre una colina conocida como Agios Estéfanos, que albergaba la acrópolis de la antigua ciudad. Esta posición elevada habría proporcionado una amplia vista del monumento, tanto a los habitantes de la isla como a los visitantes. Algunos estudiosos señalan la proximidad de templos dedicados a Helios, lo que refuerza el vínculo simbólico entre la estatua y el dios del sol. Las excavaciones realizadas a principios del siglo XX revelaron importantes cimientos cerca de donde hoy se alza el Palacio del Gran Maestre. Estos hallazgos llevaron a especular con la posibilidad de que se tratara de los restos de la base del coloso. Sin embargo, las modificaciones posteriores del emplazamiento han dificultado la realización de análisis más detallados. Independientemente de la ubicación exacta, es probable que la posición de la estatua se eligiera para maximizar su impacto visual y reforzar el simbolismo de protección y prosperidad asociado a Helios. Se ha especulado que el Coloso de Rodas tenía varias funciones, ante todo, como monumento a la victoria, conmemorando la resistencia y el triunfo de los rodios contra sus enemigos. Como guía marítima, la estatua desempeñaba un papel esencial para los navegantes, indicando la proximidad de la isla y sirviendo de hito visual inconfundible para quienes se acercaban por mar. Además, el coloso era un símbolo político que proyectaba al mundo antiguo la imagen de fuerza e independencia de Rodas. El impacto económico del coloso fue significativo. La construcción se financió en gran parte con la venta del bronce y el hierro capturado a los enemigos, lo que redujo la necesidad de nuevos recursos. Además, Rodas era un importante centro comercial en el Mediterráneo, y el coloso reforzó su posición como puerto estratégico, atrayendo a comerciantes y navegantes de diversas regiones. La presencia de la estatua también impulsó el turismo en la antigüedad, atrayendo a visitantes que acudían a admirar la grandiosidad de la obra y contribuyendo a la economía local. El coloso era una de las principales atracciones turísticas del mundo antiguo. Peregrinos, mercaderes, nobles adinerados y viajeros se sentían atraídos por la fama de la estatua. Esta combinación de funciones prácticas y simbólicas consolidó al coloso como una de las creaciones más memorables de la antigüedad. La tragedia golpeó al coloso en el año 226 AC, cuando un devastador terremoto sacudió la isla de Rodas. La estatua, de impresionante altura y pesada estructura, no resistió el impacto y se rompió en pedazos. El terremoto que destruyó el coloso también causó importantes daños a la ciudad y sus infraestructuras. Los rodios decidieron no reconstruir la estatua porque los oráculos declararon que Helios no estaba satisfecho con el monumento. Tras la caída, los restos del coloso permanecieron en su lugar durante siglos, convirtiéndose en una atracción en sí misma. Visitantes del mundo antiguo viajaban a Rodas para ver las partes dispersas de la gigantesca estatua del coloso caído. Los escritores antiguos informaron de que, incluso en pedazos, el tamaño colosal de las ruinas impresionaba a los viajeros. Tras el desastre, Rodas recibió ayuda internacional para su reconstrucción. El Egipto tolemaico, bajo el reinado de Ptolomeo III, ofreció ayuda financiera y material a la ciudad, estrechando los lazos entre ambos estados. Esta ayuda fue crucial para que Rodas se recuperara del terremoto y reconstruyera sus infraestructuras. Según la tradición, los restos del coloso permanecieron intactos hasta el año 654 DC, cuando los árabes invadieron la isla. El coloso de Rodas sigue influyendo en la imaginación popular, y su grandeza inspira monumentos modernos, como la Estatua de la Libertad de Nueva York. El arquitecto francés Frédéric Auguste Bartholdi, responsable del diseño de la Estatua de la Libertad, admitió haberse inspirado en la idea de un monumento colosal que sirviera de símbolo de bienvenida y libertad. Al igual que el coloso era un punto de referencia para los marineros que llegaban a Rodas, la Estatua de la Libertad cumplía una función similar para los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos. Además, el término coloso se generalizó para describir algo de proporciones extraordinarias o de gran importancia. En la cultura occidental, el coloso de Rodas se convirtió en sinónimo de grandeza, poder e impacto. Esta asociación ha perpetuado el legado de la estatua, consolidándola como ícono cultural, incluso milenios después de su destrucción. Desde las obras de arte hasta las narraciones literarias, el concepto de coloso sigue evocando la imagen de algo monumental e impresionante,
arraigando al Coloso de Rodas en la historia como una inspiración perdurable para la humanidad. Los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, descritos como una monumental obra de arquitectura e ingeniería. Estos jardines se crearon en la antigua ciudad de Babilonia, en lo que hoy es Irak. Su grandeza residía en la combinación de terrazas elevadas, plantas exóticas y un avanzado sistema de riego que parecía dar vida a un oasis en medio de la gran metrópolis babilónica. Sin embargo, la existencia real de esta maravilla está rodeada de dudas, ya que las pruebas arqueológicas aún no han confirmado su ubicación exacta. Aún así, los relatos antiguos destacan los jardines como ejemplo de poder, riqueza e innovación, reflejo de la capacidad humana para superar las limitaciones naturales y transformar el entorno. En el video de hoy, nos adentraremos en los misterios que rodean a esta maravilla construida por los babilonios. Los jardines colgantes de Babilonia suelen atribuirse al reinado de Nabucodonosor II, que gobernó Babilonia entre los años 605 y 562 AC. Este periodo es conocido por sus grandes proyectos arquitectónicos y por transformar Babilonia en una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Aunque la fecha exacta de la construcción de los jardines es incierta, se cree que fueron erigidos durante este reinado como parte del ambicioso programa de construcción de Nabucodonosor. Según los relatos antiguos, los jardines se crearon como regalo para la esposa de Nabucodonosor, la reina Amitis, originaria de Media, una región montañosa del actual Irán. Amitis echaba de menos su tierra natal y los verdes paisajes que ahí reinaban. Para aliviar su nostalgia, Nabucodonosor ordenó la construcción de un jardín que recreara las colinas y la exuberante vegetación de su tierra natal, un gesto de amor y devoción que también reflejaba la grandeza del rey y su capacidad para moldear el entorno. Los jardines colgantes se conocen principalmente por las descripciones de historiadores antiguos, como Beroso y Estrabón, que nos ofrecen una visión de la narrativa y la imaginación de la época. Aunque no existen registros babilónicos directos sobre la existencia de los jardines, los escritos griegos y romanos contribuyeron a consolidar su fama como una de las maravillas del mundo antiguo. Beroso, un sacerdote babilonio que vivió en la época helenística, es una de las principales fuentes sobre los jardines colgantes. Describió la construcción como una demostración del afecto de Nabucodonosor II por su esposa, Amitis. Según Beroso, los jardines estaban formados por terrazas elevadas, sostenidas por columnas y arcos, creando una estructura que simulaba colinas artificiales cubiertas de exuberante vegetación. También destacó la existencia de un sofisticado sistema de irrigación que transportaba el agua desde el río Éufrates hasta la parte superior de las terrazas, mediante dispositivos similares a los tornillos de Arquímedes. Estrabón, geógrafo griego que vivió en el siglo I antes de la Era Común, también proporcionó una descripción de los jardines colgantes. En sus escritos menciona la grandiosidad de la construcción, describiéndola como un conjunto de plataformas apiladas, cubiertas de plantas exóticas y árboles de diversos tipos. Para Estrabón, la irrigación de los jardines era una verdadera proeza de ingeniería, que permitía transportar el agua constantemente a grandes alturas. Esta estructura proporcionaba un paisaje impresionante y creaba un microclima que hacía agradables los jardines, incluso en el intenso calor de la región. A pesar de las detalladas descripciones, existe controversia sobre la exactitud de estos relatos. Algunos estudiosos sugieren que los relatos pueden haber sido exagerados o incluso haberse basados en jardines reales de otros lugares, como Nínive en Asiria. La ubicación exacta de los jardines colgantes dentro de la ciudad de Babilonia sigue siendo un enigma para historiadores y arqueólogos. Los relatos antiguos sugieren que los jardines estaban situados cerca del palacio real de Nabucodonosor II, posiblemente conectados al complejo palaciego a través de una intrincada red de canales y estructuras. Esta proximidad reforzaría la idea de que los jardines eran una extensión del poder real, destinada a demostrar la grandeza del rey e impresionar a los visitantes extranjeros. Algunas teorías sugieren que los jardines pudieron construirse en una zona elevada cercana al río Éufrates, aprovechando su proximidad para facilitar el sistema de riego. El uso del agua de río para alimentar las terrazas habría sido un elemento esencial para mantener viva la vegetación en una región de clima árido. Otra hipótesis sugiere que los jardines podrían haber estado situados sobre una plataforma artificial, tal vez un zigurat, adaptado para albergar la vegetación.
Las excavaciones arqueológicas realizadas en la antigua Babilonia han revelado estructuras que podrían estar relacionadas con los jardines colgantes, como grandes depósitos y sistemas de fontanería. Sin embargo, no se han hecho hallazgos concluyentes, lo que deja margen para el debate. Además, algunas interpretaciones sugieren que los jardines podrían haber sido una obra literaria o simbólica, destinada a glorificar la ciudad y a su rey, más que una construcción real. Uno de los aspectos más impresionantes de los jardines colgantes de Babilonia era el avanzado sistema de irrigación, esencial para mantener una vegetación exuberante en un entorno naturalmente árido. La proximidad al río Éufrates fue fundamental para hacer posible esta innovadora ingeniería, que incluía la recogida y elevación de grandes volúmenes de agua hasta las terrazas superiores. Los relatos antiguos sugieren que el sistema utilizaba mecanismos, como ruedas hidráulicas y tornillos de Arquímedes, capaces de transportar agua desde los niveles más bajos hasta las partes más altas de los jardines. Este proceso era crucial para el riego de los árboles, arbustos y plantas exóticas, muchas de las cuales no eran autóctonas de la región. La distribución del agua a través de canales y depósitos estratégicamente situados garantizaba que todas las zonas de los jardines recibieran la cantidad de agua adecuada, creando un paisaje verde y autosuficiente. Además, la ingeniería necesaria para mantener el flujo continuo de agua no solo era funcional, sino también un testimonio de la sofisticación de los babilonios. El uso de materiales resistentes y la construcción de estructuras duraderas permitieron que el sistema funcionara con eficacia, incluso en condiciones adversas. El diseño también demostraba una profunda comprensión de los principios hidráulicos, reflejo de los avanzados conocimientos de la época. La relación de los jardines con el río Éufrates no se limita al riego. El río también desempeñaba un papel simbólico, representando la abundancia y la capacidad de transformar el desierto en un paraíso. En la cultura mesopotámica, la idea del paraíso estaba profundamente asociada a la fertilidad, la abundancia y la armonía con el entorno. Los jardines colgantes, con su exuberante vegetación y su ingenioso sistema de riego, simbolizaban exactamente estos principios, creando un espacio que parecía trascender las limitaciones naturales de una región árida. En la mitología mesopotámica, a menudo se representaba a los dioses viviendo en montañas o exuberantes jardines, considerados lugares de perfección y serenidad. Al recrear estos paisajes divinos en el corazón de Babilonia, los jardines colgantes demostraban el poder del rey para traer lo divino al plano terrenal. Esta conexión entre los jardines y el concepto de paraíso reforzaba la autoridad real y consolidaba la idea de Babilonia como centro del mundo civilizado. La palabra paraíso tiene sus raíces en términos antiguos que significan jardín amurallado o espacio cerrado, lo que sugiere que los jardines colgantes podrían haber servido de prototipo de esta noción. Para los mesopotámicos, un jardín era un lugar de renovación espiritual y celebración de la abundancia divina. Los jardines colgantes de Babilonia siguen inspirando proyectos de arquitectura y paisajismo en todo el mundo, incluso miles de años después de su supuesta construcción. La idea de combinar elementos naturales y estructuras artificiales en armonía sirve de modelo para muchos proyectos contemporáneos que buscan integrar la naturaleza en entornos urbanos. Los conceptos de terrazas verdes y jardines verticales, ampliamente utilizados en los edificios modernos, se asocian a menudo con los jardines colgantes. Proyectos como el Bosto Vertical de Milán y los Super Trees de Singapur demuestran cómo la arquitectura contemporánea reinterpreta el legado de los jardines, fomentando la sostenibilidad y el bienestar en entornos urbanos. Además, la sofisticación del sistema de riego de los jardines inspira las modernas soluciones de gestión del agua en jardinería. Los sistemas de riego automatizados que utilizan los recursos naturales de forma eficiente se hacen eco del ingenio de los babilonios, permitiendo mantener espacios verdes, incluso en regiones áridas o densamente pobladas. Los jardines colgantes de Babilonia siguen cautivando la imaginación de generaciones, representando la unión de ingeniería, arte y naturaleza. Los jardines simbolizan el esfuerzo humano por superar retos y crear belleza, incluso en condiciones adversas. El templo de Zeus en Olimpia fue uno de los edificios más impresionantes de la antigua Grecia. Situado en el santuario de Olimpia, el templo estaba dedicado al poderoso Zeus, el rey de los dioses de la mitología griega, y por su belleza y grandeza, fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Además de su belleza arquitectónica, el lugar era el centro de las celebraciones de los Juegos Olímpicos, que atraían a gente de toda Grecia. La ubicación del santuario de Olimpia desempeñó un papel crucial en su desarrollo e importancia, situado entre los ríos Cladeos y Afeios. En una región de gran fertilidad y belleza natural, el santuario se hallaba en un punto de convergencia que facilitaba el acceso a visitantes de distintas partes de Grecia. Esta posición estratégica contribuyó al florecimiento de las actividades religiosas y deportivas, y también destacó a Olimpia como centro cultural y espiritual de Elas. La geografía favorable y los recursos naturales ayudaron a mantener la zona como lugar de encuentro para competiciones y celebraciones. La historia del santuario se remonta aproximadamente al año 1000 AC, cuando aparecieron los primeros asentamientos humanos en la región. Inicialmente, el lugar estaba dedicado a cultos más antiguos, posiblemente vinculados a la diosa Artemisa. Con el tiempo, la zona se asoció al culto de Zeus, reflejando la evolución de la mitología y la religión griegas. Una figura central en esta transición fue el héroe mítico Pélope, cuya leyenda incluye su victoria en una carrera de cuadrigas y su posterior consagración en el santuario. Esta asociación consolidó la importancia del santuario y vinculó los Juegos Olímpicos a las tradiciones mitológicas y heroicas de la antigua Grecia. La estatua de Zeus, creada por el célebre escultor Fidias, era el punto culminante del templo y una de las mayores obras maestras de la antigüedad. Realizada en oro, mármol y marfil, la estatua representaba a Zeus sentado en un lujoso trono, y su imagen estaba llena de simbolismo que reforzaba su posición como rey de los dioses. En su mano derecha, Zeus sostenía una figura de Nike, la diosa de la victoria, que simbolizaba el triunfo y el favor divino concedido a los victoriosos. Esta representación subrayaba el papel de Zeus como dador de conquistas y legitimador de la supremacía de los héroes y atletas que competían en los Juegos Olímpicos. En su mano izquierda, Zeus sostenía un cetro adornado con un águila, uno de sus símbolos más emblemáticos. El cetro era un emblema de autoridad y poder absoluto, mientras que el águila, a menudo asociada con Zeus, representaba la vigilancia, la fuerza y una conexión directa con el cielo, reforzando su dominio sobre dioses y hombres. La corona de hojas de roble que adornaba su cabeza también tenía un profundo significado, pues era símbolo de gloria, inmortalidad y perfección divina. El conjunto de estos elementos transformó la estatua en un manifiesto visual del poder de Zeus, que representaba su majestad celestial y su capacidad para bendecir a los mortales con la victoria y el honor, reforzando el vínculo entre los valores religiosos, culturales y deportivos de la antigua Grecia. La riqueza de los materiales empleados y la minuciosidad de los detalles simbolizaban la grandeza y el poder de Zeus, reafirmando su posición como el más importante de los dioses griegos. La estatua impresionaba por su tamaño colosal y por su belleza y significado espiritual. Su impacto fue tan grande que se convirtió en un punto de referencia artístico y espiritual durante siglos. Fidias, ampliamente reconocido como uno de los más grandes escultores de la antigua Grecia, aportó una visión innovadora y una habilidad técnica sin igual a la creación de la estatua de Zeus. Su maestría en la combinación de materiales preciosos y su habilidad para transmitir la grandeza divina en cada detalle transformaron la obra en un ícono del arte clásico. La estatura de Fidias como artista elevó aún más el prestigio del templo, consolidando su relevancia tanto en la mitología como en la historia del arte. Los materiales y técnicas utilizados para construir el templo también son dignos de mención. La estructura era principalmente de piedra caliza local, recubierta de estuco para darle un aspecto más refinado y duradero. Se utilizaron detalles de mármol en las partes más nobles, como los frontones y las decoraciones esculpidas, que representaban escenas de la mitología griega. Estas técnicas combinadas con el diseño armonioso y las proporciones precisas daban al templo una grandeza única que reflejaba el genio arquitectónico de los griegos y su devoción a los dioses. La grandiosa estatua y el propio templo fueron concebidos como ofrendas a Zeus, buscando complacer al rey de los dioses y garantizar su benevolencia. Durante los Juegos Olímpicos, celebrados en su honor, el templo servía de espacio sagrado donde competidores y espectadores podían expresar su reverencia. La victoria atlética se consideraba un don divino, una prueba de que Zeus favorecía al vencedor.
Este vínculo entre deporte y religión reforzaba el carácter sagrado del templo, transformando cada competición en un acto de devoción y reafirmando la conexión entre los mortales y lo divino. La conservación del templo de Zeus y su magnífica estatua ha planteado numerosos retos a lo largo de los siglos. El mantenimiento de una estructura tan grandiosa y compleja exigía reparaciones frecuentes debido a los efectos del tiempo y de las catástrofes naturales, como los terremotos frecuentes en la región. Además, la estatua hecha de materiales preciosos como oro y marfil requería un mantenimiento constante para evitar su desgaste y deterioro. Sacerdotes y artesanos especializados se encargaban de aplicar técnicas avanzadas para preservar el esplendor del templo y la estatua. Sin embargo, con el paso de los siglos, la decadencia del santuario dificultó cada vez más estas tareas, sobre todo por la pérdida de recursos y el cambio de prioridades culturales. El declive del templo de Zeus se vio acelerado por el auge del cristianismo, que provocó una profunda transformación en el panorama religioso del Imperio Romano. Con el edicto de Teodosio I a finales del siglo IV, se prohibieron oficialmente los cultos paganos. Este decreto supuso el cierre del santuario de Olimpia y la interrupción de los Juegos Olímpicos, que habían sido un pilar de la cultura helénica durante siglos. La estatua de Zeus, retirada del templo para evitar su destrucción inmediata, fue trasladada a Constantinopla en un intento de preservarla en un contexto político y cultural que valoraba su grandeza artística, aunque desconectada de su significado original. Sin embargo, la estatua fue destruida en un catastrófico incendio en el siglo V, acabando trágicamente con la existencia de una de las mayores maravillas de la antigüedad. En cuanto al templo, se fue abandonando poco a poco, víctima del tiempo y la negligencia. Sin los recursos y la devoción que antaño sostenían su mantenimiento, el edificio cayó en la ruina. Los frecuentes saqueos se llevaron materiales valiosos, mientras que los terremotos y las inundaciones dañaron aún más la estructura. La geografía de la región, que antes era una ventaja, se convirtió en un reto, ya que los sedimentos fluviales cubrieron partes del emplazamiento y dificultaron su conservación. El legado cultural y espiritual del templo de Zeus y su estatua ha trascendido el tiempo, influyendo profundamente en la cultura occidental y en la tradición olímpica. En la tradición olímpica, la conexión entre deporte y religiosidad, perpetuada por el santuario de Olimpia, se ha reavivado en los Juegos Olímpicos modernos, reviviendo el espíritu de competición y celebración de la excelencia humana que definía las festividades en la antigüedad. Artísticamente, la influencia de la estatua de Zeus puede verse en obras renacentistas y clásicas que buscaban inspiración en su grandeza y detalle. El templo también sirvió de modelo de arquitectura monumental, reflejo de la capacidad de los antiguos griegos para aunar funcionalidad y belleza. A pesar de su destrucción, el templo de Zeus sigue siendo un poderoso símbolo de la capacidad humana para crear y celebrar su conexión con lo divino, haciéndose eco de valores que aún resuenan en el mundo contemporáneo. En la gloriosa ciudad de Alejandría, en Egipto, fundada por Alejandro Magno, había un magnífico faro que se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo, símbolo de poder y la sofisticación de la civilización helenística, situado en la isla de Faros, a la entrada del puerto de Alejandría, Egipto. Este emblemático monumento se construyó durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, en el siglo III AC, y sirvió de guía a los navegantes durante casi 1500 años. En el video de hoy exploraremos la historia, la ingeniería y el legado del faro de Alejandría, ahondando en los misterios que rodearon su construcción, funcionamiento y eventual desaparición. La ciudad de Alejandría desempeñó un papel crucial en el mundo antiguo. Fundada en el año 331 AC por Alejandro Magno, se convirtió rápidamente en un centro cultural, comercial e intelectual del Mediterráneo. Por su situación estratégica entre Europa, Asia y África, Alejandría era el principal punto de conexión entre estas regiones, atrayendo a comerciantes, eruditos y viajeros de todos los rincones del mundo. La ciudad albergó instituciones de renombre como la Gran Biblioteca y el Ratonion, estableciéndose como el corazón del conocimiento y la innovación helenísticos. El faro de Alejandría se construyó para satisfacer una necesidad. El ajetreado puerto de Alejandría era vital para el comercio y la prosperidad de la ciudad, pero también era famoso por sus peligros, como los arrecifes traicioneros y las aguas poco profundas.
Para garantizar la seguridad de los barcos y consolidar la reputación de Alejandría como uno de los puertos más importantes del mundo antiguo, Ptolomeo II ordenó la construcción del faro. Más que una estructura funcional, el faro sirvió como demostración del poder y la capacidad tecnológica del reino tolemaico, reforzando la imagen de Alejandría como metrópolis avanzada y próspera. La construcción del faro de Alejandría representó una extraordinaria hazaña de la ingeniería, que empleó métodos innovadores para superar los retos de erigir una estructura tan alta y resistente. El uso de rampas inclinadas y grúas de madera permitió colocar con precisión los enormes bloques de piedra a gran altura. Los obreros utilizaron sofisticadas técnicas de alineación para garantizar la estabilidad de la estructura, mientras que el mortero de alta calidad ayudó a fijar los bloques y evitar la infiltración de agua. El faro de Alejandría impresionó no solo por su funcionalidad, sino también por su arquitectura única. La estructura estaba formada por 3 niveles distintos, cada uno con una forma geométricamente diferente, reflejo de la búsqueda del equilibrio estético y la practicidad. La base era un imponente bloque cuadrado que proporcionaba estabilidad al conjunto, resistiendo los fuertes vientos y terremotos frecuentes en la región. Sobre la base se elevaba un cuerpo octogonal que suavizaba la transición al tercer nivel, una torre cilíndrica que culminaba en una plataforma donde ardía la llama. Los materiales utilizados en la construcción incluían bloques de piedra caliza y granito, cuidadosamente encajados entre sí para garantizar su durabilidad y resistencia. La elección de estos materiales, combinada con avanzadas técnicas de ingeniería, transformó el faro en una obra maestra que desafiaba los límites tecnológicos de la época. El sistema de iluminación del faro de Alejandría era uno de los aspectos más impresionantes de su construcción. Durante el día, un espejo de bronce pulido reflejaba la luz del sol, creando un haz que podía verse a kilómetros de distancia. Por la noche, se mantenía encendida una gran llama en lo alto de la torre, utilizando madera y aceite como combustible. Este intenso fuego era amplificado por el mismo espejo, asegurando que la luz llegara a los barcos incluso en las noches oscuras. La tecnología de los espejos era muy avanzada para la época y demostraba el dominio de los ingenieros helenísticos de los principios de la óptica y la reflexión. El faro de Alejandría desempeñó un papel vital en la seguridad y eficacia del puerto. Situado en una zona llena de arrecifes y bancos de arena, el faro ayudaba a los marineros a evitar el peligro y a encontrar el camino hacia el ajetreado puerto de la ciudad. Su luz guiaba las embarcaciones, incluso en condiciones adversas, como niebla o tormentas, permitiendo que Alejandría siguiera siendo uno de los principales centros comerciales del Mediterráneo. Además, el faro se utilizaba como punto de referencia para que los navegantes calcularan su posición en el mar. La imponente estructura podía verse desde grandes distancias, actuando como un punto de referencia fiable. Esto facilitaba la navegación y aumentaba la seguridad de las rutas marítimas, reforzando la importancia estratégica de Alejandría en el mundo antiguo. La arquitectura del faro de Alejandría estaba profundamente influida por los templos egipcios, que caracterizaban a muchos templos del antiguo Egipto. Los pilones servían como símbolos de poder y permanencia, funciones que resonaban con el propósito del faro de ser tanto un guía funcional como una demostración del dominio humano sobre la naturaleza. Los ingenieros helenísticos adaptaron elementos de la arquitectura egipcia para crear una estructura que combinara estética y funcionalidad. La base cuadrada del faro, por ejemplo, remite a los sólidos cimientos de los templos egipcios, mientras que las líneas ascendentes evocaban una conexión con el cielo, característica espiritual de los edificios egipcios. Esta fusión de estilos reflejaba el carácter cosmopolita de Alejandría, una ciudad donde confluían influencias culturales de Egipto, Grecia y otras partes del Mediterráneo. A lo largo de su dilatada existencia, el faro de Alejandría se ha enfrentado a numerosos retos naturales, entre ellos devastadores terremotos. Situado en una región propensa a la actividad sísmica, el faro ha sufrido daños importantes en varias ocasiones. Los registros históricos señalan 3 grandes terremotos en los años 956, 1303 y 1323, que condujeron gradualmente a su destrucción.
El terremoto de 1303, en particular, fue catastrófico y dejó a la estructura en ruinas. Los esfuerzos por reparar el faro se vieron limitados por la magnitud de los daños y los cambios en las prioridades políticas y económicas de la época. Al final, la estructura fue abandonada y sus restos empezaron a reutilizarse en otras construcciones, como la fortaleza de Qaitbay, construida en el siglo XV, en el mismo emplazamiento y que aún hoy ocupa este lugar. A pesar de su destrucción, el legado del Faro de Alejandría ha sido redescubierto gracias a investigaciones arqueológicas submarinas. En la década de 1990, buzos y arqueólogos dirigidos por Frank Godio exploraron las aguas que rodean la antigua isla de Faros y descubrieron vestigios del faro. En el lecho marino se hallaron gigantescos bloques de piedra, estatuas y otras partes de la estructura que arrojaron luz sobre la grandeza del monumento. Estos descubrimientos confirmaron la ubicación del faro y también aportaron valiosos datos sobre su construcción y diseño. El análisis de los restos arqueológicos ha revelado detalles sobre los materiales utilizados y las técnicas empleadas por los antiguos ingenieros, ayudando a reconstruir la historia del faro y su importancia para Alejandría y el mundo antiguo. Las excavaciones submarinas siguen siendo una fuente crucial de información que permite a arqueólogos e historiadores profundizar en el conocimiento del faro de Alejandría y del contexto cultural y tecnológico en el que se construyó. El faro de Alejandría ha inspirado una serie de mitos y leyendas que han contribuido a su aura de misterio. Una de las historias más conocidas se refiere a la supuesta presencia de un espejo mágico en lo alto del faro. Se dice que este espejo era capaz de reflejar la luz del sol a distancias increíbles e incluso de prender fuego a los barcos enemigos que intentaban atacar el puerto de Alejandría. Aunque no existen pruebas concretas que demuestren esta capacidad, el mito refleja la admiración y el respeto que el faro despertaba en la gente de la época. Otra leyenda sugiere que la construcción del faro se guió por órdenes divinas o conocimientos secretos atribuidos a antiguos sacerdotes egipcios. También son frecuentes las historias de tesoros ocultos en el faro, con informes de que los Ptolomeos utilizaban cámaras secretas en el interior de la estructura para almacenar riquezas de valor incalculable. Aunque estas historias nunca se han confirmado, perpetúan la fascinación por el faro y su complejidad estructural. A pesar de su destrucción, el faro sigue brillando en el imaginario colectivo, dejando un legado que inspira admiración y curiosidad en todas las generaciones. El famoso mausoleo de Halicarnaso fue un monumento funerario construido en honor a Mausolo, gobernador y sátrapa de Caria, durante el dominio del Imperio Aquemenida, hacia el siglo IV AC. Situado donde hoy se encuentra la ciudad de Bodrum, en la costa occidental de Turquía, Halicarnaso gozaba de una posición privilegiada, tanto en términos comerciales como de diversidad cultural. Este fértil contexto hizo posible que la tumba de Mausolo no solo se convirtiera en una de las construcciones más suntuosas del mundo griego, sino también en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su nombre era tan llamativo que la palabra mausoleo, procedente del nombre Mausolo, pasó a designar cualquier monumento funerario de grandes dimensiones. Mausolo gobernó la región de Caria como sátrapa semiautónomo bajo el imperio persa, gozando de considerable libertad para administrar y embellecer sus ciudades. Ambicioso y culto, trasladó la capital de Milasa a Halicarnaso e invirtió en grandiosos proyectos urbanos, murallas, teatros y templos que reforzaron la prosperidad local. Tras la muerte de Mausolo, hacia 353 AC, su esposa, Artemisa II, se hizo cargo del gobierno y se dedicó a erigir un monumento funerario digno de su memoria. La intención iba más allá de albergar los restos del gobernante. El objetivo era exaltar el prestigio de la dinastía y hacer de Halicarnaso una ciudad puntera en el mundo griego y persa. Para llevar a cabo su monumental visión, Artemisa II contrató a algunos de los arquitectos más renombrados de la época. Además, el proyecto contó con la participación de grandes escultores griegos como Escopas, Timoteo, Leocares y Briaxis, que dejaron su inconfundible huella en las decoraciones y estatuas del mausoleo. La presencia de estos artistas de diferentes procedencias reflejaba el carácter cosmopolita y multicultural de Halicarnaso.
El alto nivel de especialización, unido al acceso a materiales de calidad, dio como resultado un monumento que combinaba tradición helénica, influencias persas y elementos arquitectónicos de Asia Menor. Uno de los aspectos más notables del mausoleo era su audacia arquitectónica. El edificio tenía una extensa base rectangular, rodeada de columnas jónicas cuidadosamente distribuidas, creando una especie de peristilo, una galería de columnas que realzaba el interior del edificio. Sobre esta estructura rectangular se alzaba un macizo bloque de piedra decorado con relieves en alto y bajo relieve, que representaban escenas mitológicas, conquistas militares y elementos de la cultura local. Sobre este bloque, una pirámide escalonada coronaba el edificio, rematado por una escultura monumental que representa un carro tirado por 4 caballos, posiblemente conducido por Mausolo y Artemisa II, en actitud victoriosa. La elección de elementos jónicos, junto con la adopción de formas piramidales que recuerdan a Egipto, se considera un símbolo de sincretismo cultural. Mausolo y Artemisa II pretendían mostrar no solo el poder de su linaje, sino también su apertura a la diversidad artística del Mediterráneo oriental. Esta mezcla de estilos indicaba que la grandeza arquitectónica estaba ligada a la capacidad de absorber y transformar influencias externas, algo que también reforzaba su legitimidad política. Para los pueblos sometidos a influencias persas, griegas y de otros países, el mausoleo servía de recordatorio de que Halicarnaso era un centro de innovación cultural, económica y religiosa. Artemisa II, además de idear y supervisar la construcción, desempeñó un papel fundamental en la continuidad política de la región. Se dice que, profundamente conmocionada por la muerte de Mausolo, bebió cenizas de su cuerpo mezcladas con líquidos en un ritual que simbolizaba la intensidad de su devoción. Mientras gobernó, utilizó el mausoleo como forma de reafirmar la autoridad de la dinastía, manteniendo a la corte y a los ciudadanos en torno a un proyecto común. El mármol fue el principal material utilizado, dando a la obra solidez y refinamiento. Las canteras locales y las de las islas cercanas suministraban bloques de la mejor calidad, que tras ser transportados eran esculpidos por artesanos especializados para que encajaran perfectamente en los cimientos y muros del mausoleo. En la decoración, los relieves representaban escenas de batallas, procesiones y figuras mitológicas, demostrando el virtuosismo de los escultores griegos. Este nivel de detalle requería sofisticadas técnicas de corte y tallado de la piedra, así como un profundo conocimiento de la perspectiva y la anatomía, sello distinto del arte helénico de la época. Más que una simple tumba, el mausoleo de Halicarnaso cumplía funciones sociales y religiosas. La ubicación del monumento, conectado con las rutas marítimas, permitía a viajeros y súbditos participar en celebraciones en honor de Mausolo, reforzando el culto al gobernante y al linaje que mandaba en la región. En torno al mausoleo podían celebrarse festividades anuales, en las que se mezclaban homenajes a la memoria del soberano con prácticas religiosas y actos culturales. Con el tiempo, factores naturales y políticos contribuyeron al deterioro del monumento. La región que rodea Halicarnaso sufría frecuentes temblores sísmicos que minaron la estabilidad del edificio. Las dinastías que sucedieron a Mausolo ya no tenían el mismo empeño ni los mismos recursos para mantener el mausoleo en perfecto estado. La expansión del Imperio Romano, seguida del advenimiento del periodo bizantino, trajo transformaciones estructurales a la región, cambiando el foco económico y dejando muchos edificios antiguos a merced de los elementos. Otro factor determinante en la destrucción del mausoleo fue la llegada de los Caballeros de San Juan, una orden militar cristiana que se estableció en Bodrum durante el periodo medieval. En torno al siglo XV, con base original en Rodas, los caballeros trataron de consolidar su dominio en la costa de Anatolia mediante la construcción de fortificaciones que respondieran a las nuevas exigencias defensivas de la región. Para construir la fortaleza de Bodrum, aprovecharon la gran cantidad de bloques de mármol y piedra caliza disponibles en las ruinas del mausoleo, ya que en aquella época este antiguo monumento yacía parcialmente destruido por sucesivos terremotos y el desuso. Esculturas y relieves cuidadosamente tallados por artistas griegos siglos antes fueron retirados de sus desplazamientos originales e incorporados a los muros y murallas del nuevo castillo, sirviendo como refuerzo estructural y en algunos casos como mera decoración reutilizada.
Esta reutilización tuvo consecuencias drásticas para la conservación del legado artístico del mausoleo, ya que muchos de los frisos y columnas acabaron fragmentados o adaptados de forma irreversible, poniendo en peligro su integridad histórica. Además, al estar insertados en las capas de mampostería del castillo, muchos ornamentos quedaron ocultos o inaccesibles, imposibilitando su identificación y estudio por parte de los arqueólogos. Aunque la nueva fortificación se convirtió en un importante hito del periodo medieval en Anatolia, tuvo como consecuencia la casi completa descaracterización del monumento helenístico, ya que el conjunto arquitectónico original se perdió entre la maraña de murallas, torres y bastiones. Con el tiempo, a medida que la ciudad se expandía alrededor de la fortaleza, lo que quedaba de las estructuras del mausoleo fue absorbido por el paisaje urbano. Casas, carreteras y edificios más modernos incorporaron parte de los cimientos y fragmentos de piedra, haciendo cada vez más difícil distinguir dónde terminaba el antiguo mausoleo y empezaba el tejido urbano medieval y moderno. Así, gran parte de las pruebas arquitectónicas que podrían revelar detalles del proyecto original han quedado permanentemente enterradas o han sido eliminadas. El interés europeo por las antigüedades grecorromanas, que se intensificó tras el Renacimiento, llevó a eruditos y arqueólogos a buscar los restos de las grandes obras del pasado. En el caso del mausoleo, las primeras excavaciones sistemáticas tuvieron lugar en el siglo XIX. Dirigidas por arqueólogos como Charles Thomas Newton, encontró importantes piezas de frisos, columnas y estatuas, enviando gran parte de este material al Museo Británico, donde hoy pueden verse fragmentos que ayudan a reconstruir, al menos en parte, la suntuosidad del edificio. La colaboración entre equipos turcos e internacionales continúa en un intento de hallar nuevas pruebas que arrojen luz sobre aspectos desconocidos de la arquitectura y la decoración del mausoleo. La ruina del mausoleo no impidió que su legado se perpetuara a lo largo de los siglos. El propio concepto de mausoleo ha pasado a definir cualquier gran monumento funerario, lo que demuestra la influencia duradera que este edificio ha ejercido en diferentes culturas. Además, muchos aspectos de su diseño, como la mezcla de tradiciones arquitectónicas, la presencia de esculturas en relieve y la disposición de las columnas perimetrales, se incorporaron a otras obras notables del periodo helenístico e incluso a templos romanos posteriores, lo que demuestra el valor artístico y simbólico de la tumba de Mausolo. A día de hoy, el mausoleo de Halicarnaso ejerce una fascinación especial. Visitar los restos en Bodrum, así como contemplar las piezas originales en museos internacionales, es toparse con un testimonio del ingenio técnico y el refinamiento estético de una época marcada por los cambios políticos y los intensos intercambios culturales. El monumento fue ante todo un homenaje al poder y la memoria de Mausolo, pero también se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para transformar grandes ambiciones en obras duraderas. Incluso en ruinas, el mausoleo sigue inspirando estudios académicos, expediciones arqueológicas y la imaginación de todos aquellos que buscan comprender cómo se expresaba el pasado a través del arte y la arquitectura. Incluso después de su desaparición, el mausoleo de Halicarnaso perdura en la historia como uno de los logros más expresivos arquitectónicos del mundo antiguo, uniendo política, religión y arte en una construcción que se atrevió a trascender los límites convencionales. El templo de Artemisa en Éfeso fue una de las construcciones más extraordinarias del mundo antiguo. Situado en la región de Jonia, en la costa occidental de Asia Menor, la actual Turquía, el templo estaba dedicado a la diosa Artemisa, protectora de la casa, la fauna y las mujeres. Al igual que el templo de Zeus en Olimpia, el templo de Artemisa era tan imponente y bello que fue clasificado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, atrayendo a peregrinos y visitantes de todos los rincones del Mediterráneo. La situación estratégica de Éfeso contribuyó a su importancia y prosperidad. La ciudad ocupaba una posición privilegiada en las rutas comerciales marítimas y terrestres, factor que aprobó gran riqueza y permitió el florecimiento de numerosas actividades culturales y religiosas. Así, el templo de Artemisa surgió como símbolo de la grandeza de Éfeso, como potencia comercial y foco de devoción para todos los que llegaban a la región. Además de ser el principal centro de culto a Artemisa, Éfeso se convirtió en un lugar donde convergían diversos pueblos para rendir homenaje a la diosa, participar en ceremonias religiosas y comerciar con mercancías.
La historia del templo de Éfeso se remonta a tiempos muy antiguos. Hay indicios de que ya existían ahí cultos prehelénicos, posiblemente asociados a divinidades de la fertilidad. Más tarde, con la llegada de los griegos, la figura de Artemisa se fue identificando con la antigua diosa local. Esta fusión religiosa contribuyó a consolidar el culto y aseguró el interés de diferentes grupos. El templo pasó por varias fases de construcción y reconstrucción a lo largo de los siglos, lo que reflejó no solo el crecimiento económico de la ciudad, sino también la búsqueda constante de una estructura que honrara la importancia de la diosa Artemisa. La estatua de Artemisa, situada en el interior del santuario, era una de las mayores atracciones del lugar y ejercía una fascinación considerable. La estatua fue apodada Artemis Multimástica o Artemis Polimástica, en referencia a los múltiples pechos que adornaban su busto. Esta representación sigue siendo objeto de debate entre la comunidad académica. Estos pechos se interpretan como el principal atributo de la diosa, como fuente de fertilidad y abundancia, así como la asociación de Artemisa con el florecimiento de la vida y la naturaleza. En algunos análisis, estos pechos no se han interpretado como pechos humanos, sino como bolsos de toro, posiblemente incorporados al culto al resaltar el papel de Artemisa en la renovación y provisión de recursos. Algunas tradiciones se refieren a la estatua como la Gran Madre de Éfeso o la Gran Artemisa de Éfeso, subrayando su carácter de deidad maternal y protectora, que se habría fusionado con cultos anteriores a la diosa madre Anatolia. Desde esta perspectiva, la imagen multimástil simboliza la función generadora y nutricia de la diosa. Celebrada por los pueblos de la región mucho antes de la llegada de los griegos, el resultado de este sincretismo religioso es una figura de veneración que va más allá de la Artemisa del panteón helénico tradicional. En cuanto a los materiales y técnicas utilizados, el templo de Artemisa destacaba por su enorme cantidad de mármol de gran calidad. Muchos bloques tallados mostraban detallados relieves con escenas mitológicas y ciudades decoraciones. Columnas jónicas sostenían un entablamiento ornamentado, reflejo de la habilidad de los artesanos para combinar belleza y funcionalidad. Los arqueólogos creen que algunas partes del templo también estaban pintadas con colores vivos, siguiendo la tradición griega de añadir colores a la piedra para intensificar el impacto visual. La versión más famosa del templo, a menudo denominada la construcción de Cresio, rey de Lidia, se terminó hacia el siglo VI a.C. Tenía unas dimensiones excepcionales, con más de 100 columnas. Este proyecto elevó aún más el prestigio de Éfeso como uno de los grandes centros religiosos del mundo helénico. Sin embargo, en el año 356 a.C., se produjo un acontecimiento que sacudió profundamente la historia del templo de Artemisa. Un incendio devastador, provocado deliberadamente por un criminal decidido a perpetuar su propio nombre mediante un acto extremo, prendió fuego a uno de los monumentos más venerados de la antigüedad, provocando la destrucción de gran parte de la estructura. El impacto de este crimen fue tan religioso como cultural, ya que no solo privó a la ciudad de Éfeso de su principal centro de devoción, sino que se convirtió en un símbolo del fanatismo y la devastación del patrimonio colectivo. Las repercusiones del incendio llevaron a las autoridades de Éfeso a prohibir que se pronunciara el nombre del criminal, en un intento de condenar al olvido su atroz hazaña. Hoy se conoce el nombre del criminal, pero este canal, siguiendo la antigua determinación de los griegos, se niega a pronunciarlo. Según una famosa leyenda difundida en la antigüedad, el incendio del templo de Artemisa coincidió con el nacimiento de Alejandro Magno en Pela, Macedonia. Se dice que la diosa Artemisa, ocupada en asistir al nacimiento del futuro conquistador, había abandonado Éfeso, dejando desprotegido su santuario. La anécdota reforzaba el carácter casi sagrado y predestinado de Alejandro, sugiriendo que su aparición en el mundo estaba envuelta en presagios de grandeza. A pesar de la destrucción, poco después comenzó la reconstrucción del templo de Artemisa, impulsada por la devoción popular y la riqueza de Éfeso. La nueva estructura pretendía recuperar el esplendor anterior, ampliando las dimensiones del templo y perfeccionando la decoración. De nuevo se utilizaron mármoles y lujosos adornos, reforzando la imagen de poder y opulencia de la diosa y de la propia ciudad. Esta versión final del templo perduró durante siglos, siendo testigo de periodos de prosperidad, disputas políticas y transformaciones culturales.
Al igual que otros centros religiosos de la antigüedad, la conservación del templo de Artemisa se enfrentó a grandes desafíos. Catástrofes naturales como terremotos asolaron la región en distintas épocas, debilitando la estructura. Los conflictos militares y los saqueos también contribuyeron al deterioro del edificio. Con la expansión del cristianismo, el culto pagano fue perdiendo relevancia, lo que provocó el abandono y posterior utilización de los materiales del templo para nuevas construcciones. A partir de entonces, lo que quedaba del santuario quedó disperso, sepultado por los escombros y el paso del tiempo. Aunque el declive del templo era inevitable, su legado artístico y espiritual perduró durante generaciones. Historiadores y viajeros de la época dejaron constancia escrita de la excepcional belleza del edificio, contribuyendo a que su memoria perdurase. La arqueología moderna ha conseguido identificar restos del templo y parte de sus cimientos, lo que permite reconstruir en parte su historia y la influencia que ejerció en otras obras arquitectónicas posteriores. En los últimos años, las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por equipos internacionales, junto con el Instituto Austriaco de Arqueología, han aportado nueva información sobre el templo de Artemisa en Éfeso. Entre los descubrimientos más notables se encuentran fragmentos adicionales de columnas y capiteles jónicos, que ayudan a aclarar aspectos de la reconstrucción del santuario tras el incendio de 356. Los investigadores también hallaron restos de elaborados sistemas de drenaje, lo que indica que los constructores se preocuparon por proteger la estructura de las frecuentes inundaciones de la región. Además, los objetos de cerámica, estatuillas y pequeñas ofrendas descubiertos cerca de los cimientos sugieren cultos votivos asociados a la fertilidad y la protección femenina, lo que corrobora el papel central de Artemisa para los habitantes de Éfeso. Estas pruebas, sumadas a los análisis del suelo, amplían nuestra comprensión de las sucesivas etapas de construcción y renovación del templo, así como de la continua devoción que sostuvo este magnífico santuario durante siglos. El legado cultural del templo de Artemisa se extendió más allá de las fronteras de Éfeso y de la propia antigüedad. Estilísticamente, la grandeza de sus columnas y la sofisticación de su decoración inspiraron a artistas helenísticos y romanos, y tuvieron eco en movimientos culturales renacentistas y clásicos siglos más tarde. Incluso en ruinas, el templo de Artemisa en Éfeso sigue siendo un testimonio del ingenio humano y del poder que la religión ejercía sobre las sociedades antiguas. Su historia de construcción, destrucción y reconstrucción refleja la capacidad de un pueblo para hacer frente a los desafíos y perpetuar tradiciones que aún resuenan hoy en día. Cada vestigio arqueológico, cada mención en textos antiguos, garantiza que el recuerdo de este gran santuario no se desvanecerá de forma duradera a la diosa que reinó sobre la ciudad de Éfeso durante tanto tiempo. De todas las maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Giza son sin duda las que despiertan más curiosidad y fascinación. Las espléndidas pirámides forman uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes del antiguo Egipto y del mundo. Situadas en la orilla occidental del río Nilo, cerca de la actual ciudad del Cairo, simbolizan el ingenio y el poder de la civilización que las concibió. El complejo está formado por tres grandes pirámides principales, la de Keops o Khufu, la de Kefren y la de Mykerinos, así como por pirámides secundarias, templos funerarios y la famosa Esfinge. Este conjunto monumental, construido en el tercer milenio antes de la era común, sigue siendo un símbolo notable de cómo las cuestiones religiosas, políticas y artísticas se unían para honrar a los faraones, asegurar su inmortalidad y legitimar el poder real ante súbditos y enemigos por igual. La elección de la llanura de Giza para la construcción de las pirámides no fue casual. Aunque existen otras necrópolis a lo largo del Valle del Nilo, Giza destaca por encontrarse en una región con un sólido sustrato rocoso, formado por capas de piedra caliza capaces de soportar el inmenso peso de cada pirámide. Además, la proximidad del río Nilo ofrecía vías de transporte para las piedras y otros materiales procedentes de regiones más lejanas, como Tura, famosa por su piedra caliza de excelente calidad, y Asuán, donde se extraía granito. El emplazamiento de la época estaba cerca de un antiguo canal del Nilo, lo que permitía trasladar grandes bloques hasta los cimientos de las pirámides y suministrar la enorme mano de obra necesaria. Las pirámides surgieron de tradiciones funerarias anteriores, evolucionando desde la llamada mastaba,
una rectangular hecha de ladrillos o piedra tumba, a los modelos de pirámides escalonadas y finalmente a las pirámides de lados planos. Para los egipcios, el faraón no era solo el gobernante supremo, sino la encarnación divina en la tierra, encargado de mantener la armonía cósmica, el Mat. La construcción de una tumba monumental pretendía facilitar la ascensión del espíritu real al reino de los dioses tras la muerte, garantizando al mismo tiempo la continuidad del orden universal. Cada monumento pretendía exaltar tanto el poder terrenal como el carácter divino de los grandes faraones. La mayor y más antigua pirámide de Giza, la de Keops, impresionante por su tamaño original, que alcanzaba una altura de unos 146 metros, es ahora un poco más pequeña debido a la pérdida de su revestimiento exterior. La de Jafre, de altura ligeramente inferior, parece más imponente al estar situada en un terreno más elevado, además de conservar parte de su revestimiento superior de piedra caliza pulida. La de Miquerinos, la más pequeña de las tres, destaca por su elegancia y por el uso de bloques de granito en la base de su revestimiento. La planificación de cada pirámide implicaba precisión geométrica y astronómica, con las caras alineadas con los puntos cardinales y la base siguiendo medidas bastante regulares. Aunque se desconocen en detalle todos los métodos empleados, se especula que los egipcios utilizaban rampas, trineos de madera y rodillos para mover los bloques, contando con la fuerza de miles de trabajadores organizados en equipos. Para llevar a la práctica un proyecto de tal magnitud, más de 30.000 egipcios realizaron diferentes trabajos en la enorme obra que se formó alrededor de las pirámides. No solo había mano de obra encargada de tallar y transportar bloques de piedra, trabajaban codo con codo arquitectos, responsables de diseñar y supervisar las fases de construcción, médicos, que velaban por la salud de los trabajadores mediante cuidados básicos e incluso procedimientos quirúrgicos rudimentarios, y artistas encargados de decorar los muros interiores, los sarcófagos y posibles elementos decorativos. Esta división de tareas demostraba un avanzado grado de organización, crucial para mantener el orden en medio del trasiego de suministros, herramientas y personas en rutinas agotadoras bajo el sol del desierto. Es importante subrayar que, contrariamente a lo que se creía en generaciones pasadas, estas colosales obras no fueron construidas exclusivamente por esclavos. Investigaciones arqueológicas más recientes, incluido el estudio de los asentamientos y tumbas de los trabajadores, indican que la mayor parte de la mano de obra estaba formada por campesinos reclutados durante el periodo de las inundaciones del Nilo, cuando la agricultura estaba paralizada. Muchos vivían en poblados de trabajadores cercanos a las obras, recibiendo comida y cuidados a cambio de sus servicios. Algunos incluso habrían sido especialistas contratados, como carpinteros y albañiles experimentados, disfrutando de beneficios sociales y reconocimiento que escapaban a la antigua idea de esclavitud masiva. Las investigaciones históricas sugieren que transcurrieron unos 200 años entre el inicio de la gran empresa y la finalización de todas las estructuras que vemos hoy en día en Giza. Este prolongado periodo abarcó diferentes reinados, en los que cada faraón añadía un nuevo capítulo al complejo funerario, erigiendo más pirámides, templos o anexos. Mientras tanto, se fueron perfeccionando los métodos de construcción, reduciendo los defectos estructurales y optimizando el transporte de los bloques de piedra. Así, el legado que se consolidó a lo largo de 2 siglos no solo exalta la ingeniería y la disciplina de la civilización egipcia, sino que también refleja una colaboración social a gran escala, fruto de unas prácticas administrativas y organizativas avanzadas para la antigüedad. Para construir las pirámides, los arquitectos egipcios utilizaron principalmente piedra caliza local, extraída de canteras cercanas, e incluida la propia llanura de Giza. Esta piedra caliza era resistente, pero relativamente fácil de cortar y moldear, lo que permitió construir el núcleo de las pirámides. El revestimiento exterior, más fino y bien pulido, procedía de las canteras de Tura, lo que daba a la estructura un brillo casi blanco cuando reflejaba los rayos del sol. El granito de Asuán se utilizó para las cámaras internas, los sarcófagos y algunos elementos de acabado, como la parte inferior de la pirámide de Miquerinos o las imponentes columnas de los templos funerarios. Cortar las piedras requería técnicas avanzadas para la época, con el uso de herramientas de cobre endurecido, piedras duras como la dolerita utilizadas como martillos y abrasivos a base de arena de cuarzo para un pulido más fino. Para levantar bloques de varias toneladas de peso,
Se especula que las rampas que flanqueaban el perímetro de las pirámides se elevaban a medida que avanzaba la construcción. Así, los trabajadores empujaban o tiraban de las piedras sobre rodillos de madera, en una logística meticulosamente planificada que implicaba el control de suministros, alimentos e incluso atención médica, como sugieren los hallazgos en zonas residenciales cercanas. Alrededor de cada pirámide principal había templos mortuorios y valles conectados por pasarelas procesionales. Estos templos se utilizaban para ofrendas póstumas y ceremonias relacionadas con el culto al faraón fallecido, apoyando la creencia de que el gobernante se convertía en inmortal junto a los dioses. Junto a la pirámide de Jafre se encuentra la imponente esfinge, tallada en un afloramiento rocoso con cuerpo de león y rostro humano, posiblemente representando al propio faraón como guardián eterno de las necrópolis. La presencia de la esfinge refuerza el carácter sagrado de la región y es una muestra de la capacidad de los artesanos para crear obras monumentales de gran valor simbólico que han perdurado durante milenios. A pesar de haber sobrevivido durante milenios, las pirámides y los edificios adyacentes no estuvieron exentos de daños. Agentes naturales, como la acción de los vientos del desierto y la fluctuación del nivel freático, provocaron erosión e inestabilidad. Además, la extracción de piedra para otras construcciones en épocas posteriores, especialmente en la Edad Media y principios del periodo islámico, eliminó gran parte del revestimiento original de piedra caliza. En el siglo XII, durante el periodo islámico en Egipto, se tiene noticia de que Al-Aziz Uthman, hijo de Saladino, el sultán que había dirigido la dinastía, intentó demoler las pirámides de Giza por considerarlas símbolos idólatras contrarios a las concepciones religiosas de su gobierno. En su campaña contra estas construcciones, movilizó considerables recursos financieros y humanos, concentrando sus esfuerzos sobre todo en la pirámide Ayubide, porque creía que la más pequeña de las tres requeriría menos trabajo para ser arrasada. Sin embargo, los intentos de destruirla chocaron con la extraordinaria solidez e ingenio del proyecto egipcio, Mykerinos. A pesar de retirar algunas piedras y causar daños mínimos a la estructura, los trabajos de demolición pronto resultaron costosos e inviables, lo que llevó a Al-Aziz a abandonar el plan. La pirámide de Keops fue reconocida durante muchos siglos como el edificio artificial más alto del mundo. Con sus 146 metros de altura original, ostentó este título durante más de 3 milenios, resistiendo a diversos periodos históricos y transformaciones culturales. No fue hasta 1311, con la finalización de la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra, cuando la pirámide fue finalmente superada en altura. La intensa explotación turística de los siglos XIX y XX también exigió esfuerzos de conservación. Con la creación de leyes y proyectos de restauración en la actualidad, arqueólogos e ingenieros buscan soluciones para mitigar problemas como las grietas y la subida de las aguas subterráneas, que amenazan la integridad de las cámaras internas y los pasadizos subterráneos. Las pirámides de Giza, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie, se han ganado un lugar especial en la imaginación mundial. Durante siglos, visitantes, historiadores y exploradores las han descrito como obras de una grandeza sobrehumana, proponiendo teorías que van desde explicaciones místicas hasta especulaciones sobre influencias extraterrestres. Estas hipótesis, por fantasiosas que sean, reflejan la fascinación que despiertan estas construcciones por su complejidad y monumentalidad. Pero pensar que una obra así solo puede ser creación de extraterrestres es subestimar la capacidad del ser humano para encontrar soluciones inventivas que resuelvan los más diversos tipos de problemas. Un viejo proverbio árabe dice: el tiempo se ríe de todas las cosas, pero las pirámides se ríen del tiempo.